Buenas YouTube, ¿cómo dice que le va? Bienvenidos ahí. Están todos invitados a vernos en el stream martes, jueves y domingo por Kick, Twitch y YouTube. Y aparte, poder charlar con todos los genios y genias que están en este chat ahí acompañándonos en los vivos. Y lo bueno es que cuando hacemos estos contenidos de ciberseguridad, podemos interactuar y se pueden hacer las preguntas que ustedes quieran en el momento y yo trato de contestarlos si es que las hacen. En el día de hoy vamos a estar viendo un concepto general de lo que es Internet porque van a venir unos videos sobre privacidad en la red y vamos a estar hablando también sobre el tema de la opción de navegar por Internet con los navegadores como incógnito y vamos a desmentir algunos mitos que hay sobre esas funciones y vamos a decir qué cosas son ciertas, qué cosas no, pero antes de eso necesitamos explicar cómo funciona más o menos Internet para que puedan entender el tema de privacidad. Así que vamos a empezar el día de hoy con lo que nos toca, que es entender un poquito cómo funciona la red de Internet y las conexiones, para después entender el tema de privacidad, ¿sí? Realmente podemos ser tan privados en Internet. Bueno, acá, como siempre, me gusta hacer estos esquemitas donde podemos ver lo que sería un diagrama básico de red de cómo nos conectamos desde nuestro navegador a un servidor, ¿sí? Obviamente, sepan disculpar las cosas que se ausentan de acá. Por ejemplo, todo lo que es Internet, no puse servicio de DHCP, servicio de DNS, los routers, los switches y todos los dispositivos que hacen que Internet funcione. ¿Por qué no lo puse? Porque tampoco le quiero complejizar la cabeza a ustedes que nos están viendo del otro lado. Lo que quiero es que entiendan el concepto para después, cuando hablemos de privacidad, entiendan a qué nos referimos. Acá tenemos nuestra PC, último modelo. Esta PC fue comprada en el Corte Inglés hace 2-3 días. Ah, no, mentira. Es una PC podríamos decir, de los 80, ¿no? Esos disquetes ahí enormes, donde en nuestra PC tenemos un navegador. Yo puse acá lo de Firefox, pero podemos tener cualquier navegador porque esto es indistinto el navegador. Después tenemos nuestro router, ¿sí? O modem, que esto es el Wi-Fi, donde seguramente ustedes tengan conectado su notebook o PC a este router a través de Wi-Fi, ¿sí? Y después tenemos la Internet o The Internet Box, ¿no? Para quien no conozca esta imagen tan famosa de acá, que me imagino que muchos los que están viendo en vivo esto lo conocen, se llama The Internet, que es parte de una serie que se llama E.T. Crowd, muy entretenida, muy techy, muy nerd. What is it? This, Jen, is the internet. Después acá ya empezamos con los dispositivos de seguridad, que esto es lo que mantiene una barrera relativamente segura, como todo. Acá lo vamos a aclarar siempre. Lo único 100% seguro que tenemos hoy en día es lo que no está conectado ni a internet ni a la electricidad. Esas dos cosas es relativamente seguro siempre y cuando lo tengamos en un lugar privado, ¿no? Si lo tenemos tirado en algún lugar público, no es tan seguro. Internet vendría a ser como si fuera en la calle, ¿vieron? Bueno, viene a ser así, como un lugar bastante colapsado de público y que nos puede pasar cualquier cosa. Entonces acá ponemos barreras de seguridad como si fuera una puerta de una casa, unas rejas de una casa. Ponemos estos dispositivos que nos mantienen aislados y seguros. El primer dispositivo, el más utilizado, es un firewall, ¿sí? Que en esta capa lo que mantiene es los puertos que se usan para las conexiones a Internet abiertos o cerrados. Después viene algo un poquito más avanzado que se llaman los WAF, que son los firewall de capa 7, que son los de aplicación, que ya hacen un trabajo mucho más profundo. Y acá, en muchos casos, se utilizan otros dispositivos que no los llegué a poner, que se llaman IPS, ¿sí? Que son dispositivos que de forma semiautomática toman decisiones de qué tráfico dejar pasar o no, a través de firmas. Ahora hay con inteligencia artificial, obviamente, porque la inteligencia artificial está en todas partes. Después seguimos
ya con la infraestructura ya de lo que sería el lugar donde nos vamos a conectar, donde tenemos la infraestructura de red, precisamente. Donde tenemos lo que sería un balanceador de carga, que es un dispositivo que lo que hace es separar las conexiones que le entran en varios de sus servidores. ¿Para qué? Para que si vos tenés un solo servidor y te entran muchas conexiones, se colapsa ese servidor, ¿sí? Se hace lo que se llama una denegación de servicio. Para que no pase eso, ¿qué se hace? Se ponen muchos servidores y se pone un balanceador de carga, que lo que hace es balancear la carga de todos los requests de entrada. Entonces, viene un request y entra el primer servidor, viene el segundo request, entra el segundo. No es tan así porque hay diferentes métodos de hacer este movimiento de carga. Y acá puede haber 2 o miles. Y después existe algo más que se llama microservicios. Y bueno, podemos seguir expandiendo, pero esto, como es un stream para mortales, no voy a entrar en esos temas delicados. Después, fíjense que ya dentro de la red a donde nos estamos queriendo conectar, esto que se llama DC es Data Center, ¿no? Esta es la empresa X, que es la que nos estamos queriendo conectar, por ejemplo. Tiene seguramente uno o varios data centers, que esto empieza a ser el concepto este de la nube, que se habla de la nube. Bueno, más o menos para que se entienda, es algo así. Son muchos data centers con muchos servidores y comparten datos entre todos ellos. El concepto general de la nube. Pero ¿qué pasa? Entre sus data centers también tienen dispositivos de seguridad. Los más usuales suelen ser un firewall y después crean conexiones seguras entre sus data centers, ¿sí? Pueden utilizar MPLS o VPNs en los peores de los casos, si no quieren ser muy eficientes con sus conexiones, bueno, más. Y este servidor web, que es el primero que nos atiende, que nos presenta la paginita, bueno, capaz que se conecta a un servidor de base de datos, o acá podría haber un backend, que se le suele llamar frontend al de web, backend al que hace el procesamiento de datos, y el de procesamiento de datos se conecta a la base de datos. Yo acá lo puse lo más simplificado posible, ¿sí? Y después también podemos tener servidores de autenticación como un domain controller, ¿no? Lo que llamamos Active Directory, que esto lo vimos con Danners hace poco, de qué tipos de ataque podemos hacer, por qué es importante la seguridad en Active Directory y todo eso. Este es un gráfico general de una conexión y todo lo que pasa para que de este navegador de Firefox llegue una conexión a este destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos entrar a la página de esta empresa X, va a haber un request, una llamada que va a pasar todos estos servicios, y si todo esto es exitoso, porque eso es importantísimo, se puede cortar este ciclo de conexión en cualquier lado. Esta conexión llega al web server, el web server carga los datos con todos los servidores que están atrás y esos datos se los vuelve a mostrar al navegador. Acá otro concepto interesante que podemos explicar, y esto va a servir para cuando hablemos de privacidad en los próximos streams, es el siguiente. Acá nosotros vamos a hablar un poco de lo que es la IP privada y pública. Acá, por ejemplo, vamos a poner una IP privada 200, 126, 100, ¿qué puse? 23.1. Esta IP tiene algunas cosas, no puedes poner cualquier número, pero para que se entienda, vamos a poner este, ¿sí? Esta IP pública, ¿por qué se llama IP pública? Porque fíjense que está en la parte de la conexión de nuestro módem hacia Internet. Por eso es pública, porque todas las IP que están en Internet son públicas. Entonces, ¿qué pasa? Acá, este otro firewall va a tener seguramente una IP pública, que la vamos a poner justamente del lado donde está la placa esta, ¿no? Y le vamos a poner la, no sé, 172, sí, puede ser, pero vamos a poner 185, 56, 1, 25. No sé. Vamos a poner esto. Bueno, entonces tenemos dos IP públicas, ¿sí? Entonces, esta IP y esta IP, si el request va para acá, se ven, ¿sí? Porque las dos pertenecen a la misma red, ¿sí? Hasta ahí se entiende porque son públicas y porque comparten el mismo medio. Pero existe algo que se llaman IP privadas.
¿sí? Que ustedes la habrán visto seguramente, 1.1, ¿sí? Que esto es una IP privada y suele estar hacia adentro de las redes de lo que puede ser la casa, una empresa o lo que sea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estirar acá para que no se solape. ¿Qué pasa? Nuestra computadora, para poder ver el router, va a tener que tener una IP privada. ¿Y cuál va a ser? Bueno, le vamos a poner la punto 5. ¿Le podría poner la punto 2? Sí, pero me gusta la 5. Entonces, con este IP se van a ver y este aparato lo que va a hacer es que se puedan comunicar la privada con la pública. Y cuando una conexión salga por acá, va a salir por la pública. ¿Por qué? Porque las conexiones son de ida y vuelta. ¿Qué pasaría si sale con la privada? Cuando salga a internet y llegue a este destino no va a saber responderle porque va a ser una privada. Entonces no va a saber dónde está esta privada. Entonces, para todo ese sistema de conversión de IP privada y pública, lo hace estos dispositivos que están en el medio. Este firewall acá adelante tiene lo que se llama un router, que es precisamente lo que hace eso. Pero no importa. A rasgos generales, volvamos, ¿sí? Tengan en cuenta que si nosotros tenemos IP privadas acá dentro, del lado de la empresa, también existen las IP privadas, que pueden ser las mismas. Por ejemplo, el punto 5 se lo podríamos poner a este web server sin ningún problema y poner otras, por ejemplo, privadas que sean 10, 1, 2, 3. ¿Sí? Y, por ejemplo, en la base de datos esta. ¿Sí? Y acá todas estas privadas se van a ver porque acá en el medio hay dispositivos como estos que se llaman router, que lo que mantienen es las comunicaciones entre redes privadas, y después existen los routers de frontera, que son los que mantienen las conexiones entre privadas y públicas, y hacen algo que se llama NAT. Network Address Translation. No quiero seguir entrando en más detalles técnicos, pero también existe algo con los puertos. Pero bueno, no importa. Entonces, si esta IP privada se quiere comunicar con esta IP privada acá, de este web server, no puede. ¿Sí? Quiero que se entienda bien eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuando va a buscar el servidor en realidad va a buscar esta IP pública, ¿sí? Que hay una traslación a esta IP privada. Entonces, cuando yo pongo en el navegador empresax.com, hay un servicio en el medio que se llama DNS, que empresax.com me lo traduce a una IP y me dice, bueno, empresax.com es 185.56.1.25. Entonces, agarra, la conexión va por acá. Cuando llega acá, en realidad el router le dice, bueno, vos querés ir a mi web server porque estás pidiendo una página web. A través del NAT hacen esa conversión y termina yendo al web server. El web server procesa todo internamente y le responde. Cuando le responde, el router o el firewall, que puede ser hasta el mismo dispositivo también, estaría mal, pero bueno, hay empresas que lo hacen, agarra y hace la traslación inversa, ¿no? Le dice, bueno, yo le quiero devolver esto a la IP pública. ¿A dónde voy? Internet con todos sus routers y dispositivos, agarra y le dice, bueno, te tenés que comunicar con la 200.126.23.1 porque de los dos lados existen algo que se llaman tablas y que cada uno tiene las tablas de conexiones. Entonces saben de dónde van a dónde vienen. Entonces le llega la conexión acá, el router dice, ok, la 192.168.1.5 fue quien pidió esto, bueno, se lo devuelvo y le devuelve el paquetito. Entonces así es que sucede una conexión. ¿Se entendió cómo se genera una conexión? Si estás en YouTube y no lo entendiste, deja los comentarios abajo y te lo vamos a estar resolviendo. Bueno, ya entendimos cómo se arma una conexión. Ahora vamos a ver los problemas que tiene esta conexión, ¿no? ¿Qué problemas nos podemos encontrar acá? Que nuestro navegador, al acceder a nuestro web server, utiliza un protocolo, ¿no? Hay algo que se llama el modelo OSI, que capaz que en algún stream lo explico, es un embole, pero tiene diferentes capas de modelo OSI, ¿no? Y depende de la capa que use, hay una capa que se llama
la de protocolo, ¿no? La de protocolo de transporte, hay diferentes protocolos que podés usar para comunicarte con el de otro lado. ¿Por qué? ¿Qué viene a ser un protocolo? Para que se entienda en general, es hablar el mismo idioma que habla el web server con el navegador. Imagínense que si el navegador habla inglés y el web server habla chino, no se van a entender. Entonces, ¿qué pasa? En ese modelo, en ese nivel, se tienen que poner de acuerdo en qué hablar. Entonces, existen protocolos y ese protocolo tiene que ser el mismo. Y hay un protocolo muy utilizado antes, ahora se empezó a dejar de usar, que se llama HTTP, que lo habrán visto en todas partes. Y ¿cómo es la traducción? Hypertext Transport Protocol. Algo así, creo que era. HTTP. Bueno, búsquenlo en Google o en ChatGPT. Esa forma de comunicar entre el navegador y el web server tiene una deficiencia. No cifra los datos. Ese paquetito que nosotros vimos que sale del navegador y va hasta el web server, va en texto plano. Es como si ustedes agarraran un archivo de texto y se lo pasan a través de la red directamente, lo tiran ahí el archivito, lo tiran en la red y pasa todo esto. ¿Qué pasa si ustedes hacen eso? A ver, una analogía es como que si agarran una hoja de papel blanco y le escriben una contraseña a esa hoja y se la quieren pasar a un vecino, entonces agarran, salen por el balcón de su casa y le dicen al que está en la calle, che, pasale esta hoja al que está del otro lado, y vos al de otro, y vos al otro, y así que llega mi vecino y que mi vecino la agarre y entre a su casa y pueda leer la contraseña. En el medio, como yo anoté en esta hoja en blanco una contraseña en texto legible, todos los que están en el medio la vieron. Ese es el problema principal del HTTP, que todo lo que está acá en el medio, todo esto, todos los dispositivos, y piensen que todos los dispositivos que están adentro de Internet, lo pueden ver. Entonces, era una gran falencia. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a hacer que los dispositivos hablen otro lenguaje. ¿Qué podemos hacer? Que hablen HTTPS. S a que les refiere, secure. ¿Qué hacen? Agarran ese protocolo y le dicen, bueno, hay cosas que tenés que tener en texto plano porque si no, el router de mi casa y el router de internet no se van a entender porque no hablan este idioma seguro. Entonces, ¿qué hacemos? La parte que son los datos, que es la información privada, la tenemos que mandar cifrada. Entonces, inventan un estilo de comunicación entre servidores y clientes que asegura la parte del dato del protocolo. Entonces, a partir de ese momento, las comunicaciones entre el navegador y el web server pasan a ser secretas. Entonces, vamos a hacer otra analogía. Agarro de vuelta el papel blanco y en vez de ponerle la contraseña común y corriente, agarro y le digo a mi vecino a todas las letras que yo te voy a poner en el papel blanco, sumale 3 posiciones, ¿sí? Digamos, 3 letras más. Entonces, ¿qué pasa? Lo cifro, entre comillas, ¿no? Vamos a explicarlo. Entonces agarro y a todas las letras que le voy a poner en el papel, mi vecino, para entender cuál es la contraseña verdadera, le va a tener que sumar 3 posiciones. Entonces agarro, escribo la nueva, sumándole 3 posiciones, le mando el papelito y le digo, mándenselo a aquel vecino. Yo lo que estoy hablando con cada una de las personas que hay en el medio entre mi casa y la casa de enfrente es un idioma que todos comprenden, que es la parte no cifrada. Pero la parte cifrada es la que va en el papel. Y todos agarran ese papel y todos pueden ver ese texto. Pero ¿qué pasa? Nadie entiende que está escrito ahí porque no es la contraseña, es el cifrado de la contraseña. Ese papelito llega a mi vecino, mi papelito agarra y le resta 3 posiciones. Porque como yo le sumé 3, él le resta 3. Y tiene la password y nadie en el medio pudo entender eso. Eso es la diferencia, hablando brutamente, de un protocolo cifrado y otro no cifrado. ¿Y para qué nos ayuda eso? Para que todo lo que pasa en este medio hostil que le podemos llamar Internet, ¿sí? Sufra que alguien pueda hacer lo que nosotros técnicamente le llamamos man in the middle.
¿Qué significa eso? Que una persona se pare acá en el medio y pueda leer todos los datos porque pasaban en texto plano. Por eso la diferencia entre HTTP y HTTPX. Y ustedes me dicen, ¿y cuál es el problema que tenemos? Bueno, hablando de privacidad, tenemos un problemita acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay una parte que yo les dije que tiene que irse sin cifrar. Es la parte de que esta IP tiene que hablar con los routers que están acá en el medio, tiene que pasar todo eso, porque si no, el tráfico no van a entender los routers las IP, porque yo no le puedo cifrar, en vez de decirle, anda y comunicate con la 185.56.1, anda, comunicate y sumale 3 posiciones y voy a restarle 3 posiciones. No, no se puede esa parte del paquete. Entonces se tiene que usar otros métodos, porque eso arruina un poco lo que es la privacidad, porque mi navegador va a seguir, aunque cifre los datos, va a seguir estando, cuando salga en internet a buscar algo, va a seguir estando con mi IP pública. Bueno, sigamos. Ahora que entendimos cómo se comunica el navegador con el web server, con el servidor de destino, y entendimos por qué es necesario que se use un protocolo entre los servidores para que se puedan entender, y lo importante que es entender la diferencia entre HTTP y HTTPS, y entendimos bien por qué el HTTPS ni HTTP nos ayudan a favor de la privacidad. Bueno, sigamos con el siguiente paso, porque hay soluciones a esto, ¿sí? Muchos hablan de, por ejemplo, utilizar una VPN. ¿Qué es lo que hace una VPN? Agrega un cifrado más, una capa más de cifrado, donde el tráfico que antes iba sin cifrado, ahora va cifrado un par de escalones más. Entonces tenemos menos probabilidad que un ataque man in the middle pueda entender cuáles son la IP pública mía, porque lo que hace es ocultar mi IP pública. Entonces, en vez de salir con la IP pública, esta que vimos en el gráfico, ¿sí? La 200, ¿qué hace la VPN? Bueno, yo me conecto de forma segura hasta un servidor que está en internet y de ahí salgo a este. Entonces, este servidor, digamos, la empresa X, lo que está viendo es la IP pública del servicio de VPN y no la mía. Después, ahí es donde empieza el tema de privacidad de los servicios de VPN. Porque si ese servicio de VPN en algún momento liquea que la IP pública de ellos estuvo asignada a mi IP pública, y bueno, ya está, se liqueó algo, ¿no? Entonces, tenemos los servicios de VPN que nos agregan una capa más de seguridad, pero no del todo, porque nos falta algo. Entonces, existe algo que se está utilizando mucho que acá funciona más hacia la privacidad del usuario, que es, y ya lo hablamos varias veces acá en el stream, que son las redes Tor, ¿sí? ¿Qué hacen las redes Tor? Bueno, ¿vieron el grafiquito donde hablamos de internet? Bueno, ahí en el medio ponen un montón de servidores que son los middle router, ¿sí? Estos se llenan y también hay servidores de entrada y de salida, ¿sí? Lo importante de entender que cómo resguardar la privacidad, la mejor forma de resguardar la privacidad en una red Tor es comunicándose con servidores de la red Tor. Si nosotros vamos a un servidor de la red de internet común y corriente, ¿es mejor que no tener Tor? Sí, porque estamos cifrando algunas cosas y la IP de salida va a ser la del exit router que vemos acá en el gráfico y no va a ser mi IP, ¿sí? La IP del cliente, porque ya cuando mi tráfico entre en la red de Tor, que entra a través del servidor de entrada, y acá hay un montón de middle router que van haciendo cosas con el tráfico, no quiero entrar precisamente en eso, pero si ustedes ven el logo de Tor, es una cebolla, y lo que hace esa cebolla es que cada capa cifra diferentes partes de ese tráfico, y eso lo que nos agrega es más privacidad. Pero cuando nosotros nos conectamos a través de la red de Tor a un destino en internet común y corriente, lo que pasa es que van a estos exit router. Y de acá termina a nuestra empresa X de este gráfico, ¿sí? Termina acá.
¿Cuál es la ventaja? La ventaja como la VPN es que la IP pública que se va a terminar viendo en empresa X va a ser la del servidor, la del router de salida. Entonces voy a mantener una privacidad. Otra ventaja es que esta red es muy grande, ¿sí? Es una red administrada por una organización y no por una empresa. Es una organización que suele tener cierta privacidad y no liquear IPs a lo loco. Pero bueno, tiene una contra. Como todo en la ciberseguridad, hay un montón de organizaciones de fuerzas de seguridad que montaron un montón de exit router y lo que hacen, o exit node, es nodo de salida, que lo que hicieron es empezar a entender un poco el tráfico de acá, porque están en medio de la red y los servicios de seguridad pueden entender el tráfico que va hacia Internet. Por eso lo mejor que pueden hacer es siempre comunicarse dentro de la red de Tor, porque cuando vos te comunicas directamente por dentro de la red de Tor, el tráfico va cifrado hasta el servidor web, ¿sí? Hasta este servidor que está acá. Entonces, todo lo que está acá en el medio lo ves cifrado desde el navegador, que en realidad acá usaríamos todo browser, desde el navegador hasta el servidor va cifrado. Entonces, todo lo que está acá en el medio en ningún momento vería o entendería las IPs públicas de ambas partes. Entonces, esa es la ventaja de la dark web, que si quieren pueden ir a ver los videos que ya hablamos sobre Deep y Dark Web y explicamos más a profundidad de cómo funciona eso. Espero que hayan entendido cómo funciona la Internet y los conceptos básicos de privacidad, ¿sí? De qué es una IP pública, qué es una IP privada, y después vamos a estar haciendo un jueves próximo sobre privacidad en los navegadores, sobre las ventanas incógnito, para que se entienda cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras de que la gente piensa cómo funciona la ventana de privacidad, ¿sí? La ventana de privacidad del navegador, por ejemplo, les voy a tirando un adelanto, no nos da privacidad hacia el servidor de la empresa X, como estamos viendo acá. Cuando yo abro una ventana de privacidad en mi browser Firefox, este flujo sigue siendo el mismo, ¿sí? No cambia para nada. Mi IP pública sigue siendo la misma contra la IP pública de la empresa X, ¿sí? Así que, nada, acá les tiro un adelanto, pero hay un par de cositas más que sí hace ventana incógnito y quiero desmentir las cosas que la gente piensa que hace que no lo hace, ¿sí? Para hacer privacidad verdad, lo que tienen que utilizar es otros métodos como los que vimos. Los que nos están viendo en YouTube, muchísimas gracias. Espero que hayan entendido todo. Si no entendieron algo, lo dejan en los comentarios abajo y vamos a tratar, o los del chat o yo, de resolverle las dudas. Y esta es una base para el próximo video donde vamos a estar hablando de privacidad y los navegadores. Así que muchas gracias a los que nos vieron. Suscríbanse a Instagram, suscríbanse a YouTube y dejen el like en el video. Gracias a todos los que están en YouTube. Gracias. El tiempo vuela cuando estamos juntos aquí. En Bicep aprendemos y nos divertimos. Con Cepa al mando la ciberseguridad nos guía. Y ahora es momento de decir adiós, querida compañía. Nos vemos la próxima, no te olvides de regresar. Bicep siempre está aquí para ayudarte a navegar ciberseguridad.